¿Qué tal? ¿Cómo les va? Estamos en la clase ya la número 16 de este curso de antenas. En esta oportunidad vamos a analizar los arrays bidimensionales, los arreglos bidimensionales que los podemos llamar reflect arrays. Vamos a ver una variedad muy grande de usos de los reflect arrays, de los arrays bidimensionales, ya que permiten hacer el reemplazo completo de las estructuras de radar más usadas, ya sea para aplicaciones climáticas, para aplicaciones militares y para aplicaciones de aeronavegación. Todo esto se va a basar justamente en los conceptos que se han visto en la clase número 15, en la cual hemos visto cómo un arreglo de antenas lineal puede mover en haz en función de las dimensiones físicas de separación entre las antenas, o más fácil, por los coeficientes de alimentación en cada uno de los elementos. Bien, vamos a ver varios videos de aplicaciones, por lo tanto vamos a disfrutar mucho esta clase. ¿Estamos listos? Vamos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Estamos ya en la clase número 16 de este curso de antenas. En la clase número 15 habíamos visto las agrupaciones lineales de antenas, es decir, un conjunto de antenas que, operando conjuntamente y con determinadas separaciones entre ellas y determinados ángulos de desfasaje en la alimentación en cada uno de esos elementos, lograban diferentes configuraciones de las, cambiando su directividad y también cambiando el lugar a donde apunta el máximo lóbulo de radiación. Veamos un repaso de cómo, al alimentar diferentes elementos con diferentes separaciones y de diferentes fases, logramos apuntar el haz y cambiar las diferentes directividades. Bien, veamos cómo es esto. Acá tenemos un diagrama de radiación de un arreglo de antenas en donde tenemos una separación de antenas igual a lambda sobre 2, es decir, que lambda sobre 2 es la separación entre elementos. Vemos que el arreglo va a tener un diagrama de radiación que inicialmente, cuando la diferencia de fase, acá está adelantada unos 15 grados, la diferencia de fase es 0 grado, es un arreglo claramente broadside. Ahora lo que se va a hacer es activar la separación de fase entre elementos para ir hacia diferentes ángulos, que podríamos llamarlo el ángulo alfa, manteniendo la distancia entre elementos constantes igual a lambda sobre 2, y vamos a ver cuál es el resultado de cambiar la fase. Va cambiando la fase y vamos viendo cómo del broadside nos vamos yendo hacia un arreglo de tipo end-fire. Al llegar a 180 grados cambia y luego va hacia el otro lado, produciendo entonces el efecto de ir, según la diferencia de fase, desde un arreglo de tipo broadside a un arreglo de tipo end-fire. Notamos que los lóbulos de difracción o los lóbulos secundarios son bastante chicos, siempre para la separación lambda sobre 2, y la directividad es bastante alta. Notamos que el arreglo directivo es bastante alto en prácticamente en todas las separaciones de fase que pueden haber. Por lo tanto, la relación entre el lóbulo principal y lóbulos secundarios es bastante alta. Ahora estamos en otro arreglo que partimos también desde broadside y vamos a ir hacia end-fire. En este caso tenemos una separación de antenas igual a lambda sobre 4. Esta es la separación diferente. Notamos que el lóbulo de radiación es un poco menos directivo y a su vez vamos a ver que la relación entre lóbulos principales y lóbulos secundarios se hace mucho menor.
que, por ejemplo, con respecto al arreglo que tenía una separación lambda sobre 2. Entonces este es un arreglo un poco menos directivo con separación lambda sobre 4 y vamos cambiando igualmente la fase para ir desde una diferencia de fase de 0 grados y abarcar todo el círculo trigonométrico. Ahora, habiendo visto la potencia que tiene un arreglo de antenas, en el cual se puede cambiar directamente el ángulo de radiación y el ángulo del máximo de radiación, y también se puede cambiar completamente la directividad, entonces obviamente podemos pensar en una antena reconfigurable, por ejemplo basada en un reflect array electrónicamente ajustable, es decir, que tengamos características en donde nosotros tengamos no solo un arreglo lineal, sino un arreglo de tipo bidimensional en las dos dimensiones con parches de antenas. En este caso tenemos un arreglo marca EarTech con una ganancia de reflector que tiene obviamente flexibilidad con el uso de un array. Tiene una característica que tiene una baja cantidad de energía de radiofrecuencia por cada una de las células. Se pueden eliminar cualquier problema de apuntamiento, ya que se usa un apuntamiento de tipo espacial. Obviamente esto va a hacer posible que se puedan cambiar los ángulos para escanear elementos sobre un rango de fase bastante grande. Aquí tenemos algunos de los elementos de lo que se llaman arreglos de antenas Phased Array, antenas de alta ganancia que utilizan en una variedad de sistemas de comunicación, principalmente en ambientes al aire libre. Lo usan en muchos satélites, entonces muchos sistemas se pueden beneficiar al hacer que la forma del haz se adapte de alguna forma. Por ejemplo, sistemas de comunicaciones satelitales, donde hay un movimiento relativo entre el satélite y el terminal, y entonces se puede ajustar el haz de la antena para compensar este efecto de movimiento. Además, la mayoría de estas aplicaciones pueden beneficiarse al hacer que todo el patrón sea ajustable en sí, en lugar de ajustar el máximo en una dirección principal. ¿Cuáles serán entonces las principales aplicaciones que tendremos de los reflect array, o sea, de los arreglos bidimensionales de antenas? Bien, tendremos aplicaciones de tipo militar, aplicaciones en la aviación, aplicaciones en los radares climáticos o aplicaciones relacionadas con las comunicaciones móviles. Vamos a ver entonces la aplicación militar, en el cual vamos a usar un video de la empresa Radeon del sistema AMDR, Air Missile Defense Array.
En la película hemos podido ver cómo a través de una alimentación adecuada de la fase de Reflect Array podemos tener no solo un lóbulo, sino múltiples lóbulos, y cada uno de esos lóbulos puede ser apuntado en la dirección que uno desea. De esta forma logramos este efecto de cobertura total de un área con múltiples lóbulos, e inclusive hemos podido ver en el video en diferentes bandas de frecuencia. Es decir, que podemos lograr una cobertura total individual por cada uno de los blancos que teníamos en este video. Otra de las aplicaciones hemos visto que tiene que ver con las comunicaciones móviles. En los sistemas terrestres, tales como por ejemplo en las redes de área metropolitana, inalámbricas, emergentes, se requieren antenas de alta ganancia para proporcionar la suficiente potencia de señal a través de largas distancias. Entonces aparece una antena que va a tener la característica de tener alta ganancia y adaptable o adaptiva, que se puede emplear para compensar los cambios en la posición de los usuarios en la red. Estas antenas adaptivas son capaces de formar múltiples haces en el patrón de radiación, de forma de combinar coherentemente las señales que emanan de los reflectores en el medio ambiente. Los sistemas con ganancia variable no son posibles con las antenas de haz fijo. Las antenas que son capaces de ajustar sus propias características de radiación son antenas que se llaman reconfigurables, aunque el término es amplio y se extiende a las antenas que pueden cambiar todos sus parámetros, tales como frecuencia de funcionamiento, ancho de banda, etc. En las comunicaciones móviles vamos a tener algunas características principales, algunos temas principales que tenemos que ver. Por ejemplo, temas de diversidad. La diversidad en frecuencia. ¿Qué es la diversidad en frecuencia? Es que cuando tenemos un enlace entre dos puntos, podemos mejorar la calidad de esa comunicación transmitiendo al mismo tiempo en dos frecuencias diferentes. De esa forma se reducen todo tipo de alteraciones por los efectos de atenuación o dispersión, o se mejora la relación señal-ruido. Esto es muy usado, transmitir en dos frecuencias diferentes, es decir, transmitir la misma información en dos canales, con un transmisor de una frecuencia, un transmisor de otra, un receptor de una frecuencia, un receptor de otra frecuencia, y acá un sistema de combinación para dar una salida. Otra de las posibilidades es transmitir en lo que se denomina la diversidad de espacio, en donde se transmite mediante un solo transmisor en la misma frecuencia con una misma antena, pero apuntando a dos antenas diferentes separadas a una cierta distancia, es decir, un espacio diferente. Entonces, si bien la frecuencia es la misma, estando apuntado hacia dos lugares, es como tener dos receptores. Esos dos receptores, el receptor 1 y el receptor 2, van a un combinador que va a generar la mejor salida. Eso es lo que se denomina la diversidad de espacio, en donde se transmite con la misma frecuencia pero a dos lugares diferentes. En general, estas antenas están montadas en forma vertical, y esta diferencia de espacio, esta distancia entre cada uno de los receptores, es lo que se denomina la diversidad de espacio, y está especificada. Otra de las cuestiones muy importantes dentro de las comunicaciones móviles es lo que se denomina el tilt. Tilt es la inclinación que tiene el haz principal con respecto a la antena, que está orientada hacia un punto máximo de recepción del lóbulo de radiación, es decir, que el lóbulo apunte hacia una determinada posición con mayor intensidad, es decir, la inclinación del lóbulo. Esto se puede lograr mediante dos sistemas. Uno, una inclinación mecánica, y de hecho la mayoría de los paneles sectoriales, especialmente de telefonía celular y comunicaciones inalámbricas,
tienen algún sistema mecánico, uno o dos sistemas mecánicos que permiten dar el tilt o inclinación. Sin embargo, también traen sistemas que permiten dar una inclinación eléctrica, una inclinación de forma electrónica, alterando justamente las fases de alimentación que tienen los arrays que componen estas antenas. En este caso tenemos una antena de dos polos, múltiples frecuencias, es decir, tenemos dos frecuencias y dos polos. Cada una de estas antenas transmite en una frecuencia diferente, es decir, en este mismo panel estamos transmitiendo en dos frecuencias diferentes, y a su vez tenemos cada una de estos arrays tiene su tilt que permite hacer mediante un ajuste de tipo mecánico. Lo que estamos haciendo en realidad es un ajuste de la fase de alimentación de los elementos del array que están dentro de esta antena. De esa forma logramos darle un patrón de radiación orientado en función del ajuste mecánico del tilt, que en realidad es un ajuste eléctrico. El sistema MIMO, que significa Multiple In, Multiple Out, es un sistema que aprovecha las características de reflexión. Es parecido a la diversidad, en donde tenemos un sistema transmisor que tiene dos antenas, es decir, Multiple Out, y estas dos antenas impactan sus patrones de radiación sobre una antena. Esta antena va a tener un sistema que se llama de Multiple In y que va a permitir aprovechar mejor las características de radiación, en donde podemos aprovechar que existen elementos que producen reflexiones y en lugar que esas reflexiones sean destructivas, hacer interferencias constructivas. Entonces aprovechar las interferencias constructivas para que una antena radie en una diversidad de espacios y que puedan ser recibidos en una diversidad también espacial. De esta forma se logra incrementar dramáticamente cuánto es el nivel de calidad de recepción. La otra alternativa es lo que se llama formación de haz o beamforming. En el caso de beamforming vamos a tener algunas aplicaciones. Por ejemplo, podemos decir que tenemos un usuario deseado y un usuario interferente. Entonces podemos apuntar el haz generando mínimos de radiación hacia el usuario interferente y máximos de radiación hacia el usuario deseado. De esa forma podemos evitar las interferencias. La otra aplicación del beamforming es justamente lo que hemos visto anteriormente en el video, es decir, tener varias señales y hacer que esas varias señales apunten en direcciones diferentes. Es decir, vamos a tener la atención a varios usuarios y cada uno de esos usuarios va a tener un haz de radiación orientado hacia él. Es decir, tener su máximo de radiación orientado hacia el usuario, pero tener varios haces, varios lóbulos de radiación. Para eso vamos a usar, por ejemplo, líneas de retardo y vamos a usar elementos duplexores de crossover. Vamos a ver entonces ahora una aplicación de Lucent Alcatel que maximiza el uso dentro de la telefonía de estas dos aplicaciones, es decir, de beamforming y de MIMO. De MIMO para aumentar el nivel de recepción y de beamforming justamente para evitar interferencias y para seguirlo al usuario en función de su cambio de posición.
¿Cómo es que se logra todas estas aplicaciones? ¿Cómo se logró toda esta tecnología? Bien, justamente con lo que estamos viendo en esta imagen. Una antena de tipo reflect array básica se compone de una matriz plana de parches de tipo microstrip que se iluminan por una alimentación espacial. Es decir, cada uno de estos parches que tenemos acá, que son pequeños elementos de antena, se alimentan individualmente. La eliminación gradual del campo de lóbulos secundarios para formar el patrón de haz deseado se consigue mediante la modificación de las características de los elementos individuales que componen la matriz. Esa modificación se logra cuando se hace la placa del reflect array. Vamos a hacer entonces el análisis de un array de tipo bidimensional. Las antenas de una agrupación se pueden situar a lo largo de la línea formando, como hemos dicho, un array de tipo lineal, o en los puntos de una rejilla de tipo rectangular formando un array plano, es decir, un array en las dos dimensiones o un array bidimensional, en este caso un array en Y y en X. En un array plano lo que se hace es sintetizar un haz en forma de un pincel cuya orientación se puede controlar mediante las fases con que se alimenta cada uno de los elementos. El factor de array bidimensional se puede calcular a partir de las corrientes en M y en N, donde cada una de estas va a ser M y N las dimensiones, y de la diferencia de fases de las ondas con respecto al origen. Entonces, el factor de array va a ser justamente la sumatoria entre m igual a 0 y m igual a menos 1 de im por e a la jm por kx de x. Es decir, esta va a ser la fase que va a tener en x. Y la sumatoria entre n igual a 0 y n igual a menos 1 de in, o sea, de la corriente enésima, es decir, la corriente que tenemos en el elemento n, por la fase e a la j n ki de i. Es decir, en este factor de array tenemos que la corriente que aplicamos es una corriente individual a cada uno de los elementos mn. Cada uno de estos elementos que vamos a estar trabajando no en x, y solamente, sino cada uno de estos elementos tendrá una alimentación IMN, y cada una de esas fases, entonces, cada uno de estos elementos va a aportar su fase en X y su fase en Y, multiplicada por M y por N. Es decir, vamos a tener una fase de cada elemento y una alimentación de cada elemento, donde IMN va a ser igual a AMN por E a la JMN por alfa más beta. ¿Qué quiere decir esto? Que cada uno de los elementos de corriente va a tener una alimentación con coeficiente Mn y va a tener también una fase Mn que va a ser la sumatoria de la fase eléctrica alfa y beta. Es decir, que al combinar en este factor de array tenemos no solo la fase aportada por la separación de cada uno de los elementos o la posición que tiene cada uno de los elementos con respecto al eje, sino que en el elemento de corriente que alimenta a cada uno de los elementos del array estamos considerando la fase eléctrica que tiene cada uno de estos elementos. Porque decimos que la fase va a estar combinada por dos elementos, por la fase eléctrica y por la fase aportada por la posición relativa con respecto al eje de coordenadas de cada uno de los elementos. Entonces el factor de array va a ser completamente AMN por E a la JM KX de X más alfa, si asociamos alfa como la fase para la parte X, y E
a la JN KI de I más beta, diciendo que el ángulo beta es el ángulo que está asociado al eje I. Se ha separado la amplitud de las corrientes en el producto de dos términos, un número complejo AMN y las fases que son de tipo progresivas. Si cada corriente se puede escribir como el producto de dos corrientes, entonces el factor de array también se puede escribir como el producto de dos fasores. Por eso es que hablamos de una alimentación separable. Entonces, AMN por E a la J M alfa más N beta se puede separar en dos factores. B a la M por E a la J M alfa y C a la N por E a la J N beta. Entonces, acá tenemos que vamos a poder hacer el producto de dos factores para escribir el coeficiente de cada uno, el coeficiente de alimentación eléctrica de cada uno de los elementos. Entonces, vamos a tener un producto de dos factores. Entonces, nuestro factor de array, que tenía un solo elemento AMN, se va a transformar en un factor de array en donde vamos a tener BM y CN. Los ángulos eléctricos entonces van a estar definidos como el ángulo visible KdX más alfa, que va a ser en coordenadas esféricas KdX por seno de teta coseno de phi más alfa, y el ángulo en I, KI de I más beta, va a ser KdI por seno de teta seno de phi más beta. Estamos escribiendo lo que tenemos en coordenadas ortogonales simplemente en coordenadas ortogonales y en coordenadas esféricas para marcar justamente cuál es el ángulo. De esta forma vamos a poder escribir las fases progresivas. En este caso, alfa va a ser igual a menos KD seno de teta 0 coseno de teta 0 y beta va a ser menos KD por seno de teta 0 seno de phi 0. Esto es lo que nos va a dar las fases progresivas. El ángulo de orientación va a ser la resolución de ambas ecuaciones y se obtienen los ángulos de orientación del haz en función de los desfasajes progresivos. La tangente de phi 0 va a ser igual a beta de x sobre alfa de y, y por lo tanto vamos a tener que el seno cuadrado de teta 0 va a ser igual a alfa sobre k de x al cuadrado más beta sobre k de y al cuadrado. Entonces, de esta forma vamos a obtener cuál es la orientación del haz en función de los factores alfa, beta, k de x y k de y. Un polinomio de agrupaciones planas. Se puede definir entonces un polinomio bidimensional de la agrupación a partir de variables complejas. En los arreglos unidimensionales o lineales habíamos definido una sola variable compleja que era z. Ahora vamos a escribir otra variable compleja que es w. El análisis va a ser igual que en las agrupaciones lineales y se pueden tener agrupaciones con polinomios igual que en las agrupaciones lineales, uniformes, triangulares, binómicos o con coeficientes arbitrarios, que va a ser el caso más genérico. Las variables complejas, habíamos dicho, z va a ser igual a e a la j psi de x y w va a ser igual a e a la j psi de y. En general, el polinomio de la agrupación va a tener entonces nuestra forma, un polinomio en z y w, la sumatoria desde m igual a 0 hasta m igual a m menos 1 y desde n igual a 0 a n menos 1 de que del factor amn por zm y multiplicado por wn. Entonces este será nuestro polinomio complejo de la agrupación. En algunos casos particulares se puede escribir como el producto de dos polinomios, y esto sucede cuando los coeficientes cumplen esa condición. ¿Cuál va a ser la condición? Que amn va a ser igual al producto de bm por cn, que es con lo que hemos comenzado.
En este caso, el polinomio resultante va a ser lo que estamos esperando. El polinomio en ZW, que lo teníamos como AMN Z a la M WN, puede separarse como dos polinomios. Entonces vamos a tener el producto de polinomio en Z y el polinomio en W. Por ejemplo, si tenemos una agrupación de 3 antenas de 3 por 3 con corrientes definidas por una matriz con estos coeficientes 1, 2, 1, 1, 4, 1, 1, 2, 1, tendríamos un polinomio equivalente del siguiente tipo. Un polinomio en Z y en W: 1 más 2z más 1z cuadrado más 1w 4zw más 1z cuadrado w más 1w cuadrado 2w cuadrado z y 1w cuadrado z cuadrado. Esta distribución es de un tipo de distribución que por sus coeficientes no es separable. Veamos qué pasa si tenemos coeficientes de una agrupación de tipo separable. En este caso, el polinomio equivalente P en Z y W va a ser 1, 2z, 1z cuadrado, 2w, 4wz, 2z cuadrado w, 1 para w cuadrado, 2w cuadrado z cuadrado y 1w cuadrado z cuadrado. En este caso, por el tipo de coeficientes que tenemos, lo podemos agrupar como el producto de dos distribuciones triangulares, en el cual tendríamos 1 más 2z más z cuadrado multiplicado por 1 más 2w w cuadrado. Esto es lo que podríamos denominar una distribución triangular. Observemos 1, 2, 1 multiplicado por 1, 2, 1. Estamos hablando de una agrupación de tipo triangular. O sea, con coeficientes de tipo triangulares. Entonces, de esta forma tenemos agrupaciones planas, uniformes, que nos sirven para las aplicaciones que estuvimos anteriormente viendo. Entonces, una agrupación plana uniforme AMN va a ser igual a 1. En las agrupaciones que se llaman planas uniformes, todas las antenas son iguales. El factor de array se puede calcular simplemente como lo hemos visto anteriormente, en donde los coeficientes son todos igual a 1 y entonces todas las antenas reciben la misma alimentación con diferentes fases eléctricas, pero el valor del coeficiente de corriente de cada uno de esos elementos es igual a 1. Entonces esto sería el polinomio de la agrupación para una agrupación plana uniforme. La agrupación es separable y por lo tanto el factor de array bidimensional es equivalente simplemente al producto de los dos factores de la agrupación lineales de dimensiones n y m. El factor de array, como dijimos, entonces es el producto del factor de array en x multiplicado por el factor de array en y. Acá tenemos el factor de array de x, la función seno de m psi sobre 2 sobre el seno de psi sobre 2 multiplicado por el otro array, que va a ser el seno de n psi sobre 2 sobre el seno de psi sobre 2. La representación gráfica del factor de array se puede reemplazar en forma de superficies o curvas de nivel, porque ya no estamos en el plano, sino estamos en el espacio. Se muestra el caso de una agrupación uniforme 3 por 5 con espaciado lambda sobre 2. Entonces acá vemos cómo se puede mostrar una agrupación 3 por 5 en el espacio. Acá tenemos psi y psi x. El caso del polinomio bidimensional, como dijimos, es el polinomio de array complejo de z y de w, que lo podemos expresar como
la multiplicación de los polinomios en Z y el polinomio en W. Esto obviamente nos va a generar justamente el factor de array como Zm-1 sobre Z-1 y Wn-1 sobre W-1, igual que en el caso anterior como un producto de polinomios de array. Vamos a ver algunos diagramas. Por ejemplo, vamos a ver el diagrama en donde la distancia en X es igual a lambda y la distancia en Y es lambda sobre 2, la distancia en Y también es lambda sobre 2, y el caso que las fases eléctricas alfa y beta son iguales a 0. Entonces veamos un caso: m igual a 2, n igual a 2, tenemos este polinomio, esta distribución. M2 igual a N3, vamos cambiando. M2 N4, se va haciendo más directivo. M3 N2, M3 N3, M3 N4, M4 N2, M4 N3, M4 N4. La agrupación plana con fase constante tiene el máximo en la dirección perpendicular. Entonces tenemos agrupaciones que hemos visto que tengan las fases iguales, y ahora vamos a ver que si modificamos la fase progresiva alfa, por ejemplo según X, se consigue modificar la orientación de las en el plano XZ. La modificación de la fase beta, la distribución según Y, permite cambiar la orientación en el plano YZ. Variando ambas fases es cuando se consiguen las orientaciones arbitrarias. Acá tenemos, por ejemplo, una orientación en donde A es igual a 0, donde alfa igual a menos pi sobre 4 y donde alfa igual a más pi sobre 4. Entonces podemos ver que variando la fase podemos variar fácilmente la orientación del haz de radiación. Acá tenemos cuando ya variamos a pi sobre 2, y entonces podemos, y acá a menos pi sobre 2. Pi sobre 4 menos pi sobre 4. Pi sobre 2 menos pi sobre 2. El margen visible de las agrupaciones planas. Las ecuaciones que relacionan los ángulos del espacio con los del factor de agrupación son justamente las de psi x y la de psi y. Los márgenes visibles entonces van a estar comprendidos para psi x entre menos kd más alfa, kdx más alfa, y de psi menos kdi más beta, kdi más beta. Ambos valores están relacionados entre sí, de forma que el límite del margen visible no es rectangular, sino va a ser, como podemos ver en esta ecuación, de tipo de una elipse centrada en alfa beta, de semiejes kdx y kdi. Esto va a ser igual a una constante al cuadrado, que es la ecuación de una elipse. Entonces, el diagrama de radiación, por ejemplo, para una agrupación plana 3×3 espaciada 1.3 de lambda, sería esta que vemos en la imagen. Una aplicación también de tipo militar es el alerta temprano de misiles que está instalado en Alaska, que es un array circular que tiene 27 metros de diámetro. Este va a trabajar en un círculo en donde justamente lo que se va a estar variando es el valor de alfa para lograr una posición de radiación. El seno de alfa 0 en este caso se calcula aproximadamente como 1,22 lambda sobre d, donde d es el diámetro de este array circular. Vamos a ver entonces cómo son las redes de distribución de potencia. Las agrupaciones de antenas requieren que se distribuya la potencia de las diversas antenas controlando su amplitud y su fase.
tenemos algunas técnicas de distribución de potencia que se pueden clasificar en tres tipos: la serie, las paralelo, las redes espaciales. También se pueden realizar diseños con redes de varios tipos combinadas entre sí. Por ejemplo, la red paralelo consiste en una serie de circuitos divisores de potencia unidos mediante líneas de transmisión. Al final de la red se puede incluir una serie de atenuadores y desfasadores para ajustar las amplitudes y las fases de las corrientes de las antenas. Entonces tenemos acá una distribución de tipo paralelo, en donde vemos cómo antes de cada uno de los puntos de salida de las antenas tenemos algún tipo de red de desfasaje. Acá tenemos la resistencia y una red de desfasaje. Las redes de tipo serie utilizan una línea de transmisión y un conjunto de acopladores direccionales que extraen una fracción de la potencia de la línea. Al final de la línea se suele colocar una carga para evitar reflexiones de señal. Y entonces vemos acá una alimentación serie. Este es el parche y vemos una serie de atenuadores que va a lograr un cambio de los coeficientes que alimentan a cada uno de los parches. Estos son resistores. También podemos tener en estas líneas microstrip algunos elementos de alteración de la alimentación. Vemos acá entonces estos elementos que son los elementos que alteran en forma electromagnética, alteran el coeficiente con que son alimentadas las diferentes elementos radiantes. Y al final tenemos un elemento de acoplo. Entonces acá tenemos, por ejemplo, un elemento microstrip en línea. La red de alimentación de arreglos bidimensionales. En este tipo de red es que, como hay miles de emisores, cada uno emite algunos 10 milésimos de potencia total de la antena. Por ejemplo, para un radar que emite con una potencia de 500 vatios y que está formado por 2000 emisores individuales, cada emisor va a emitir 250 milivatios, lo que significa mucho la electrónica. Es decir, nosotros podemos radiar mucha potencia, pero cada uno de los elementos va a radiar solo una porción de esa potencia. Una de las alimentaciones más típicas es la matriz de Butler. La matriz de Butler es un sistema de alimentación que va a ser usado para alterar los coeficientes del polinomio. Uno de los métodos más conocidos, como dijimos, es la formación de haz, es la matriz de Butler. Se trata de una red de alimentación pasiva n por n con capacidad de dirección del haz para un arreglo de antenas con fase de n salidas conectadas a los elementos de la antena y n ingresos o puertos del haz. Entonces tenemos la misma cantidad de entradas que la cantidad de salidas. Acá tenemos los elementos de antena y los elementos de entrada con sus diferentes redes. N debe ser una potencia entera de 2, es decir, n es 2 por n, donde n es un entero positivo para formar la red, y para una matriz n por n. Así vamos a tener n posibles direcciones de haz que pueden ser formadas. Consiste en filas alternas de uniones híbridas, o lo que se llaman acopladores direccionales, y de cambiadores de fase. Entonces tenemos acá las uniones híbridas y acá tenemos los elementos cambiadores de fase, que luego van a los elementos de antena. Acá tenemos una red de Butler, tenemos entonces los intercambiadores de fase y los desfasadores. Vamos a tener una matriz de Butler en donde el número de híbridos es n sobre 2 por el logaritmo en base 2 de n, y el número de cambiadores de fase va a ser n sobre 2 por el logaritmo en base 2 de n menos 1. Y entonces vemos acá los diferentes elementos de entrada y los diferentes elementos de salida. Mediante la conexión de una matriz de Butler entre una antena y un conmutador de tipo RF, la formación de haz múltiple se puede lograr mediante la excitación de dos o más puertos de haz con señales de RF al mismo tiempo. Una señal introducida en un puerto de ingreso produce una excitación igual en todos los puertos de salida con
una fase progresiva entre ellos, resultando entonces un haz de radiación en un cierto ángulo. Entonces entramos y tenemos un ángulo en un cierto ángulo. Si entramos en otro de los puntos de alimentación, lo que vamos a tener un haz en otra dirección. Como dijimos, el tilt representa la inclinación o el ángulo que da una antena con relación al eje. Hay dos tipos de tilt, como hemos dicho, el tilt mecánico o el tilt eléctrico, que es la modificación del diagrama que se obtiene mediante la modificación de las características de fase de la señal en cada elemento de antena. Acá tenemos entonces justamente un panel desarmado en donde vemos una red de desfasaje mediante cables coaxiales. Estas antenas inteligentes o adaptivas se combinan para formar múltiples elementos con un procesor de señal que puede ser capaz de optimizar automáticamente la radiación o el patrón de recepción. Acá entonces tenemos los transceptores adaptivos y la unidad de conmutación de una celda. Las antenas adaptivas de haz conmutado tienen un número finito de patrones predefinidos o estrategias de combinación. Se llaman antenas sectoriales. Entonces, con una misma antena abarcamos, en una misma torre tenemos distintos sectores. Por eso hablamos de antenas sectoriales y se suelen poner, por ejemplo, para abarcar una cobertura de 360 grados, 3 antenas. Las antenas adaptivas de array adaptivos o configuración de haz son más avanzadas y cuentan con un número infinito de patrones de iluminación, depende de la situación, y ajustan el diagrama mediante el diagrama radiante y los nulos en tiempo real. Algunas características de las antenas adaptivas es que mejoran la recepción de la señal, minimizan las interferencias, dando una ganancia mejor que las antenas de tipo convencional. Este tipo de antenas permiten, como hemos dicho, direccionar el haz principal, configurar múltiples haces, generar nulos del diagrama de radiación en determinadas direcciones que se consideran interferentes. Con un control inteligente de la iluminación de la antena se puede ampliar la capacidad y la cobertura de las redes móviles. Bien, para finalizar entonces esta clase vamos a ver una última visualización del concepto básico de los arreglos, es decir, el poder reemplazar los radares con mecanismos móviles por radares con arreglos bidimensionales que permiten escanear todo el ámbito de una cúpula con mucha más certeza en múltiples haces, y esos haces poder ser movidos mediante arreglos bidimensionales. Esas aplicaciones pueden ser tanto para la aeronavegación y también, como vamos a ver en este ejemplo, para el seguimiento de situaciones climáticas tales como los tornados. Nos vemos entonces en la clase número 17. Muchas gracias. The future of weather radar lies in phased array technology, with its advanced multifunction capabilities and performance. Scanning the atmosphere more than 5 times faster than present radar, multifunction phased array radar holds significant promise for many radar users. Phased array radar works differently from traditional weather radars with no moving parts. A complete scan of the atmosphere can be done in 30 seconds rather than the current 4 to 5 minutes. Its flat antenna contains over 15,000 individual elements that direct the beam electronically rather than mechanically. This capability allows the radar to rescan areas very quickly and adapt scanning strategies for different situations.
While phased array radar technology has been used on Navy ships for 30 years to support tactical operations, other users are just now becoming aware of its benefits for weather, aviation surveillance, and homeland defense. We're ready to move now into the next generation. For us to be ready, we have to look at the newer technologies. And obviously the active solid state modules, the active solid state arrays and radars that we're looking at are the future for us. We need to replace the 3 and 4 and 5, 6 different types of radars we got there with one type of radar that does everything. You can replace the 500 or so existing radars in the country that are used for weather and air traffic surveillance with a single radar system. You can eliminate the need for perhaps 200 radars. An experimental phased array radar is part of the National Weather Radar Test Bed operated by the NOAA National Severe Storms Laboratory in Norman, Oklahoma. Researchers are currently testing the technology, and preliminary results indicate the radar's rapid scanning capability will greatly improve decision support tools in a variety of hazardous weather situations. First of all, we want to test it on severe thunderstorms, windstorms, hailstorms, tornado situations to see how it performs. A future IMPAR prototype would have antennas on 4 sides, all working simultaneously. From research to operational use, the next steps for this promising technology are clear. It's a much better technology than the one that we're using now. It was first developed by the military, was thought to be very expensive. Now that the costs are coming down, we can pull it out of the military environment and use it for weather. In fact, this phased array radar is the first in the world to be used exclusively for weather forecasting. Its unique antenna collects the same information as conventional radar in about 1/6 of the time. It's all electronic scanning, and that's really what gives us speed, is being able to manipulate the beam very quickly electronically. This is the actual antenna itself. The more elements you have and the bigger this is, the finer we can make the beam. The finer we can make the beam. The finer we can make the beam.